Recordemos que estamos mirando Hechos capítulo 12 y vamos a leer los versículos que ya usamos para renovar entendimiento. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Lo asesinó. Y viendo que esto había agradado a los judíos, solo los religiosos, sin nuevo nacimiento, se alegran por las desgracias de otros, ¿no? Procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, fiesta religiosa que ellos rigurosamente guardaban. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es importante recordar que la oración está ligada a cada capítulo o a la gran mayoría de los capítulos de Hechos de los Apóstoles. Es un continuo dialogar con Dios, es un continuo expresarle a Dios, es un continuo compartir con Dios, es un continuo invitar a Dios en cada hecho o acto de nuestras vidas. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Qué rico quedarnos aquí otro rato, pero ya lo vimos. Sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Qué momento tan glorioso ese, ¿cierto? Y he aquí se presentó un ángel del Señor. ¿Cuántas veces ángeles del Señor no habrán ministrado de parte de Dios nuestras vidas y sencillamente no nos dimos cuenta? Porque es que la actividad del trono de Dios en favor de sus hijos sigue siendo igual hoy en día. Pues no vaya a ser como esos creyentes nostálgicos que se ponen a leer Hechos de los Apóstoles y con una actitud romántica y de añoranza expresan: oh, qué rico vivir como en la época de Hechos de los Apóstoles, que la iglesia, y empiezan en su diatriba pseudo religiosa, olvidando que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que si Dios nos colocó a vivir en esta época, en este país, entre esta gente, es porque nos necesitaba acá. O sea, parece muy loable cuando alguien dice: oh, la consagración de los hechos de los apóstoles, cómo se movía el Señor y cómo el Espíritu Santo obraba. No, hombre, como si Dios se hubiese equivocado colocándonos en esta época y en esta era. Es que los creyentes pasan, van y vienen y esperan en el Señor su retorno cuando ya han pasado, como Jacobo, de esta vida temporal. Es más, como el mismo Pedro, que aunque fue liberado en este pasaje, también está entre aquellos que durmieron y están esperando al Señor. Entonces, que no lo vaya a sorprender, pues no la vaya a sorprender mi hermana yo por ahí diciendo esas cosas, porque vea, coscorrón. Estamos en esta época y en esta nos puso el Señor a vivir y el Señor está vigente y nosotros nos podemos gozar en que tenemos comunión con Él de igual manera. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo:
levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Clic, cayeron solitas. Maravilloso. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Claro, es que tenemos un Pedro sujeto al mundo natural, en su cuerpo natural, en el orden temporal natural, sometido a todas estas presiones y al vaivén de las situaciones en que nos coloca a veces la vida. Y entonces, mientras uno cae en cuenta que nuestro Dios no está sujeto al espacio ni al tiempo, ni por ejemplo estos ángeles tienen que ver con nuestros horarios, porque a veces nosotros pensamos que Dios solo despacha de 8 a 12, sale a almorzar y vuelve y despacha de 2 a 6 y sale a comer y se va para la casa a acostarse. No, Dios puede responder la oración en cualquier momento. Olvídese de esa esclavitud a que el sistema caído nos ha sujetado, de los horarios de décadas, quincenas, mensualidades. Dios puede responder a cualquier hora y en cualquier momento. Amigo, amiga, sacudámonos. Tenemos un Dios que, aun siendo de noche, el ángel viene a cumplir su cometido. No vayan a pensar que Dios envió el ángel de noche porque aprovechando que los guardias estaban dormidos, porque vamos más adelante a mirar que no estaban dormidos. No, Dios pudo haberlo hecho a las 3 de la tarde, al mediodía, pero la respuesta llegó de noche. O algunos pensamos que Dios pues nos responde de lunes a viernes, que es como horario de oficina, pero sábado y domingo no, porque entonces no hay oficina. Tampoco. La provisión de Dios y su respuesta puede llegar en cualquier momento de la semana, a cualquier hora del día y en cualquier situación que te encuentres. Haya quienes hayan a tu alrededor, así te tengan conminado con 16 hombres vigilándote ahí, 32 ojos a punta de pupila y de lanza y de espada custodiándote. Dios no tiene problema con eso. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. No era que Pedro tuviese las llaves o el ángel tuviese una ganzúa. No, recuerden que puerta que Dios abre, se abre y punto. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, cayó en cuenta, se dio cuenta que la realidad de Dios es constante, el eterno presente de Dios está ahí. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Bueno, quiero recordarte que nuestro Señor Jesús ascendió en el capítulo 1 de Hechos. A estas alturas, Pedro sabe que el Señor Jesús, allá en el capítulo 5 de Apocalipsis, podemos mirarlo, rodeado de millones de ángeles. Dice el 5:12 de Apocalipsis. Entonces el Señor allá desde su trono, el Cordero de Dios, el resucitado, el que ascendió, dijo, vaya usted ángel X y sáqueme a Pedro de la cárcel. Y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Es tan importante la renovación del entendimiento. Nosotros no podemos quedarnos con el cuadro mental del Jesús de los evangelios, sometido todavía a caminar cuando necesitaba trasladarse, a comer cuando sentía hambre,
a montar en burrito cuando necesitaba entrar a la ciudad. No, ese fue su ministerio terrenal y ese fue el Señor Jesús entre nosotros. Pero en la actualidad, 2000 años después, usted y yo no podemos seguir pensando en el Jesús del pesebre, cantando Tutaina cada diciembre, o en el Jesús de la Semana de Pasión, en el que se celebra la pasión de Jesucristo y entonces nuevamente nos alegramos por su nacimiento, pero lloramos por su muerte y nos damos golpes de pecho. No, señor, no, señora. El Jesús que tenemos es un Jesús resucitado, completamente activo, Rey de reyes y Señor de señores, completamente poderoso, ceñido a su pecho con un cinturón de oro, que de su boca sale una espada, de sus ojos son como llamas, que sus pies son como bronce bruñido para aplastar. Ese, el que habla con una voz como de trompeta, como la escuchó Juan en Apocalipsis capítulo 1. Entonces, ese es el que manda a liberar a Pedro. Ay, pero es que es Herodes el que lo tiene preso. Amigos. Ay, pero es que son 16 soldados los que lo están custodiando. Amigos. Ay, pero es que Pedro está dormido. Amigos. Ay, pero es que la puerta está cerrada. Amigos. Y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, pasmados. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Entonces tenemos que entender que no es que Pedro sea un malagradecido por no haber hecho una vigilia de acción de gracias, porque el Señor lo había liberado, y un culto al ángel de reconocimiento, que le había soltado sus cadenas y le había abierto la puerta y lo había sacado de manera imperceptible para los soldados. No, esto es la normalidad dentro del reino de Dios para sus hijos. Pues tenemos que estar dejando de ver estas situaciones como gente asustadiza, que mira a veces las cosas de una manera mojigata. Es lo normal. Desde el trono de Dios, cuando salen a ser mandados los ángeles, los hacen. ¿Para dónde se fue el ángel? El ángel se fue a seguir haciendo vueltas. ¿O para qué es un mensajero, pues? El ángel feliz fue y rescató a Pedro y lo sacó de la cárcel. Otro mandado tendría que hacer, tal vez ayudarle con provisión a alguien en Antioquía o a alguien en... ¿Sí me hago entender, amigos? De parte de Dios. Y Pedro, pues sí, él sale de la cárcel y maravillado, le da gracias a Dios y entiende, pero él sabe que tiene una misión para cumplir. Si Dios lo dejó acá en la tierra y no se lo llevó como se llevó a Jacobo, pues era porque había algo para hacer, y efectivamente siguió haciendo la obra del Señor. Pues no tenemos que estar haciendo una estación en cada cosa como si anduviésemos en una procesión religiosa. No, estamos viviendo en el día a día de lo que el reino de Dios y su justicia nos ha entregado en la persona de Cristo Jesús, que es nuestro Rey, y estamos cumpliendo una misión para Él. Y no nos vamos de esta tierra, y la muerte no nos toca hasta que no nos tengamos que ir. Entonces miramos qué ocurrió al otro lado. Es que al otro lado tenemos 16 soldados vigilando una celda vacía. Asombrado me quedé al ver la celda vacía. Debe haber sido la canción que cantaron aquellos. Luego que fue de día, porque recuerden que todo esto fue de noche, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro.
O sea, la perturbación fue completa. Estaban tremendamente conmocionados, estaban perplejos. Vuelvo y te digo, es que aquí no estamos hablando de unos scouts armados con un palito, principiantes, custodiando a un señor de túnica. No. Estamos hablando de unos ninjas romanos preparados para la guerra. Un soldado de estos podía enfrentar a muchas personas y les hacía mucho daño, para que se les venga a escapar un hombre que ellos sabían que no estaba armado, un hombre que sabían que no era violento, un hombre que sabían que hasta seguramente, como hizo Pablo muchas veces en ese interregno de días que estuvo preso, les habló muchas veces del Señor, porque es que cuando uno tiene esto por dentro no se puede quedar callado, le salen letreros para hablar del reino de Dios y su justicia. Entonces hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Le contaron a Herodes, dice el versículo 19, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, porque lo buscaron. ¿Usted se imagina la requisa? No solamente al interior de la prisión, alrededor de la prisión, en la misma ciudad. Le buscaron, pero Pedro hacía rato estaba lejos, porque mientras llegó el día y ellos se dieron cuenta, Pedro entonces se fue de allí. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. O sea, les armaron una investigación, es que se les fugó un preso, según ellos. Pues aquí no tenemos a ninguno de los creyentes de Jerusalén explicándole a Herodes o explicándole a los 16 soldados que no, vea, fue un milagro, fue un ángel del Señor. Hombre, si no creían en el Señor Jesús, ahora iban a creer en los testimonios que daban acerca del Señor Jesús. Después de interrogar a los guardas, y no fue un interrogatorio pacífico, ordenó llevarlos a la muerte. Los mataron. Permítame un poquito de historia. Resulta que hay un código que se llama el Código Justiniano, y en él se consagra que si un guarda permitía que se escapara un prisionero, era responsable de sufrir la misma pena a la que estaba condenado el preso. Por lo tanto, como Pedro, por Herodes había sido condenado a morir para darle gusto a aquellos judíos religiosos, así como se habían alegrado por la muerte de Jacobo, entonces, al escapárseles el preso, según ellos, porque eso fue como se vio la cosa en el mundo natural, ellos debían morir, amigos, y los mataron. No falta la hermana por allá que grite, ¡ay, qué horror! Los mataron. Es que con Dios no se juega. Después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Y entonces Lucas se nos va a mostrar algo específico de Herodes. El Espíritu Santo guía a Lucas a contar esto que aquí vamos a ver narrado en Hechos de los Apóstoles, que inclusive usted lo puede encontrar en libros seculares de la historia de la época. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí, porque allí era el cuartel general del gobierno romano. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Quién? Herodes. Y cuentan algo de la vida de Herodes, interesante. Y Herodes, dice la Escritura, estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón. Había tenido una violenta discusión con ellos, ya que Tiro y Sidón eran ciudades principales, y acudiendo a lo que el historiador Josefo dice, nos cuenta que este Herodes construyó hermosos edificios en estas capitales. ¿Por qué? Pues porque estaban bajo su égida, bajo su protección, bajo su administración. Entonces hubo una discusión con ellos, y por eso Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón. Pero ellos, los de Tiro y de Sidón, los gobernantes de allí, vieron que para qué iban a pelear con Herodes. Entonces mire lo que dice la Biblia. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Dijeron, vamos a arreglar la situación. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, era el que estaba a cargo, al ser camarero mayor era el que se encargaba del lugar donde el rey dormía. Era una persona muy cercana al rey, mejor dicho.
era su gran mayordomo. Pero entonces usaron la mermelada, le untaron la mano con dinero a Blasto para lograr acercarse al rey y arreglar sus problemas. ¡Qué tremendo! Esto no ha cambiado desde hace 2000 años entre los entes administradores pervertidos de muchos países y de muchas empresas del Estado, en las cuales para poder hablar con alguien el billetico va por delante. Definitivamente podemos tener más tecnología 2000 años después, pero el ser humano sigue siendo igual de caído hasta que no arregla su situación con Dios a través del nuevo nacimiento. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Claro, es que el rey les proveía cereales. Ellos, los de Tiro y de Sidón, dependían comercialmente de los permisos que Herodes les diera para su comercio como tal. Esa tierra estrecha y montañosa de Tiro y de Sidón era abastecido por los cereales que del resto de la región que administraba Herodes les suministraba. Estaban en un lío administrativo. Y un día, señalado, Herodes vestido de ropas reales. Vuelvo al historiador Josefo. Es que el tema da para mucho. Mire, Josefo dice, abro comillas, que se señaló un día o se designó un día para celebrar un festival en el cual se realizarían votos por la seguridad del emperador romano. Y Herodes, que era uno de los súbditos del emperador romano, como rey de aquella región, debía celebrar esa fiesta y hacer demostraciones o desfiles en honor al César de la época. Cuando Josefo describe las ropas reales a las que hace referencia acá Lucas en su narración, nos está hablando de una malla completa de plata. O sea, desde los hombros caía sobre el cuerpo de Herodes en un labrado hermosísimo. Y entonces salía temprano en la mañana, porque a esa hora esa vestimenta de plata era iluminada por los rayos del sol. Entonces el tipo se veía brillantísimo, de una manera sorprendente. Resplandecía a tal grado que, según Josefo, eso inspiraba horror y admiración en aquellos que sobre él posaran la mirada. Todo lo que hay entonces en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y un día, señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, es decir, los motivó, dio un discurso tal, porque parece que era muy buen orador Herodes, trajo un resultado entre los que lo estaban escuchando y entre estos los de Tiro y de Sidón que necesitaban arreglar su problema con él, impresionados por la apariencia, como nos dicen las Sagradas Escrituras, y necesitados del favor del rey, porque su territorio era abastecido por Herodes, empezaron a gritar: voz de Dios y no de hombre. El historiador Josefo continúa narrando acerca de este hecho. Estos aduladores, dice Josefo, estoy en comillas todavía, clamaban, y lo que realmente le estaban diciendo a Herodes era que él era un dios. Y agregaban, según los libros de historia, esto. Y le decían, mire lo que le decían: ten misericordia de nosotros, porque aunque hasta ahora te hemos reverenciado solamente como a un hombre, lo haremos de aquí en adelante como a un ser superior a los mortales. Y cuenta la historia secular que este rey no hizo nada para impedir esa clase de adoración que le estaban dando. No la rechazó, por el contrario, se la tragó enterita, se la tragó toda. Y si a esto, cierro las comillas, pienso ahora yo, le sumamos que acaba de matar a Jacobo
y que había mandado apresar a Pedro para hacerle lo mismo, es decir, para matarlo, y si a esto le sumamos que clamaba a la gente, voz de Dios y no de hombre, este pagado de sí mismo se traga toda esta gloria, porque recordemos que la gloria es para el Señor. Entonces por eso Lucas dice en el versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió. ¿Con qué lo heriría? Usaría un dardo, una flecha, lo soplaría. Mira qué interesante. Un ángel del Señor en este mismo capítulo viene y libera a Pedro. Y aquí un ángel del Señor, puede ser otro de los millones de millones que vemos allá en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, viene y cuadra cuentas con este alzado, con este pagado de sí mismo, con este orgulloso, con este energúmeno, que ahora, debido al esplendor y a su riqueza, se cree Dios. Y para acabar de ajustar, hay una multitud que le dice que sí, que Él es Dios. Tremendo, ¿eh? Cuando uno le da la espalda a Dios, a los extremos que puede llegar. Al momento, un ángel del Señor le hirió, dicen las Sagradas Escrituras, y es claro, Lucas, el por qué le hirió. Por cuanto no dio la gloria a Dios. No faltará el que diga, pero si era un pagano. Sí, pero recuerde que este pagano tenía mucho acercamiento a los judíos, a tal punto que parece que participaba en algunos de los servicios religiosos que a los gentiles se les podía permitir participar. Por lo tanto, él no era ajeno a que existía un Dios. En fin, pero esta cosa es entre Dios y Él. Esto me recuerda también, mis amigos y amigas, que Dios no es solamente Dios de nosotros, los cristianos, aleluyas, que andamos de pandereta en mano cantándole a Dios con la Biblia bajo el brazo y diciendo Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios es Dios de todos. Crean en Él o no crean en Él. Denle la gloria o no, justos e injustos. Por cuanto no le dio o no dio la gloria a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Y expiró comido de gusanos. Vuelvo y te digo que a la vez este hecho es reconocido por el historiador Josefo. Abro comillas ahora. Dice Josefo acerca de esta situación de Herodes que experimentó un tremendo dolor en el vientre, el cual comenzó en forma violenta y siguió con sufrimientos durante 5 días y por fin murió. ¡Qué tremendo! John, ¿usted se alegra de lo que le pasó a ese hombre? No, uno no debe alegrarse de la desgracia de otros. Yo me admiro de la soberanía de Dios. Servimos a un Dios soberano, creemos en un Dios soberano, creemos en un Dios precioso, maravilloso, dulce pastor, pero a la vez severo juez. Pastor hermoso y maravilloso y exhortador para aquellos que en Él creemos, pero tremenda cuchilla que corta desde la raíz a todo aquel que contra Él se levanta y no acepta humillarse delante de Él. Y expiró comido de gusanos. Y la vida continuó. Quise traer a colación todos estos hechos de la historia secular que certifican lo que la historia bíblica nos acaba de contar, para que nos demos cuenta, amigos y amigas, que no estamos a la deriva. Nosotros no somos unos desprotegidos caminando por ahí, agachando la cabeza para no ser observados ni vistos. No, Dios nos ve, Dios nos protege, Dios nos guarda hasta que cumplamos nuestra misión. Jacobo ya la había terminado, a Pedro le faltaba, pero la obra del Señor continúa adelante. Porque Lucas acota en el versículo 24 y 25, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Por favor, no pierda de vista que gracias a que hombres como Pedro y como Jacobo, y como los que oraban allá en la casa de la mamá de Marcos,
Gracias a que ellos sirvieron a Dios en su generación, entonces la palabra siguió transmitiéndose de generación a generación y ha llegado hasta este tiempo, 2000 años después, a impactar tu vida y a impactar mi vida. Y seguirá hacia el futuro para muchas generaciones. El Señor no ha regresado antes. Gracias a que personas como usted y como yo, no solamente leemos la palabra a nivel íntimo y personal, sino que le leemos también la palabra a otros y a aquellos que la quieran escuchar. Por eso cuando Lucas dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, es algo de admirar, aún en medio de estas circunstancias de persecución en las que se encontraban, pero también es algo que nos impulsa y que nos reta, para que nosotros también en esta generación permitamos que la palabra del Señor crezca y se multiplique. ¿Y cómo lo hacemos? Creyendo. ¿Y cómo lo hacemos? Honrando y dándole la gloria a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Renovando juiciosamente nuestra mente con la lectura de la palabra de Dios para poderla compartir también con otras personas que nos quieran escuchar. Y Dios, entonces, en esta generación, por su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo es Dios, obrará también en compañía con el Padre y con el Hijo, que están sentados en el trono, enviando ángeles para una cosa, ángeles para otra, escuchando oraciones que le hagamos. No importa la hora a la que le hagamos la oración, no importa la hora o el día en el que nos respondan, porque de eso se trata, pasar de generación en generación, porque es que en cada generación, pienso yo, que Dios tiene un pequeño rebaño, un pequeño remanente entre la raza humana de generación en generación que vienen a ser gente del reino, que nacen de nuevo y renuevan su entendimiento. Y entonces Dios ha estado recogiendo en su gran granero este trigo precioso que es la cosecha. Mire, en cada generación hay una cosecha ya lista. Cuando el Señor dice allá en Juan capítulo 4, alce sus ojos y miren que la cosecha está lista, no está hablando solo para esa generación de Juan capítulo 4, está hablando para cada generación. En cada generación de seres humanos hay una cosecha lista para recoger, y a usted y a mí, además de ser cosechas, se nos ha dado el privilegio de recoger también la cosecha. Obviamente, como le dijo a los discípulos en aquella ocasión, hemos entrado a recoger lo que otros sembraron, porque es que la palabra viene siendo sembrada desde hace muchos años. Y a veces nosotros tenemos el privilegio de recoger esa mies que está madura para podérsela entregar al Señor, así como fuimos recogidos nosotros. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Yo sé que usted y yo muchas veces hemos cantado, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está. Y entonces decimos que está madura. No sé en qué piensa usted, pero yo sí era de los que simplemente cantaba eso y lo dejaba pasar. Pero ahora veo la responsabilidad. Me corresponde a mí en mi generación levantar los ojos y mirar la cosecha que está madura, está lista para recoger. Y nosotros somos los segadores de la cosecha de esta generación. Así como a nosotros alguien nos recogió y nos unió al cuerpo, a nosotros nos toca recoger y añadir al cuerpo los que el Espíritu Santo quiera añadir. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. Es que recordemos que Bernabé y Saulo habían sido comisionados para llevar una ofrenda a aquellos que habían entrado en pobreza en Jerusalén, de parte de la iglesia desde Antioquía, de las iglesias gentiles. Una vez cumplido ese propósito, entonces, porque miren que hay un cambio ahí, venía hablándonos de Pedro y de todo lo que Dios hacía a través de Pedro, y ahora nos empieza a introducir en lo que Dios va a hacer a través de Bernabé y Saulo. Note acá que Bernabé aparece mencionado primero que Saulo, porque aún Saulo, que más adelantito se va a llamar Pablo, pasará a ser después el que aparezca primero, porque Dios así lo permitió.
Y Bernabé y Saulo, habiendo cumplido su servicio, el que se les había comisionado, allá en el capítulo 11, del 29 al 30, volvieron de Jerusalén. ¿A dónde? Pues a Antioquía. Pero, qué interesante, dice la Escritura, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, o sea, Juan Marcos, que allá en Colosenses se nos recuerda que era sobrino de Bernabé. Este Juan es una persona que también Dios va a usar, que también Dios va a madurar, y es una persona a la cual el Espíritu Santo, según parece, le permitió escribir un evangelio. Es que Dios nunca se ha varado por obreros. Él siempre ha cuidado de su obra. Es maravilloso todo esto. Quisiera leerles de corrido esta parte que hemos mirado hoy con detenimiento. Desde el versículo 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: «Voz de Dios y no de hombre». Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Situaciones a recordar de este capítulo. 1. Si como con Jacobo Dios termina la misión que nos había dado a cada uno de nosotros después de conocerlo, es el momento de partir. 2. Pero si como a Pedro nos falta algo por cumplir, nos protegerá y nos guardará. No porque Dios no pueda usar a otros, sino porque te escogió a ti o me escogió a mí para algo específico, y hasta que no lo terminemos de esta manera temporal y biológica de vivir, no nos vamos, sea quien sea el que esté tratando de acelerar el proceso. 3. Dios no solamente es Dios de nosotros los creyentes. O sea, no tenemos un Dios de rincón, es un Dios del universo. Es Dios de toda la humanidad, crean o no crean en Él. Y sin importar lo encumbrado que esté el ser humano, así como Herodes, por ejemplo, no tiene ningún problema en que los días de esas personas lleguen a su fin. 4. La gloria de Dios es lo único que uno no puede tocar para uno. Mire, Dios compartió con nosotros a su Hijo, el Señor Jesús. Dios compartió con nosotros al Espíritu Santo, que es Dios. Dios ha compartido con nosotros su santidad. Dios ha compartido con nosotros su ágape. Dios ha compartido con nosotros su mente. Dios ha compartido con nosotros su familia, nos ha hecho su familia. Dios ha compartido con nosotros sus sagradas escrituras para que no digamos que no tenemos a dónde referenciarnos para saber quién es y cómo actúa Él. Lo único que Dios se ha guardado para sí mismo, y sus motivos tendrá,
es su gloria, porque el único capaz de soportar el peso de la misma gloria y de la adoración, pues es el Padre, como lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 4, pues es el Hijo, como lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 5, y es el Espíritu Santo, como lo podemos ver en todo el libro de Apocalipsis y en muchas partes de las Sagradas Escrituras. Solo ellos tienen la capacidad de digerir la gloria como tal. El ser humano no, las criaturas no, los ángeles no, solo ellos. Y, siguiente punto, Dios tiene gente en cada generación para que el Evangelio, que es la palabra del Señor, crezca y se multiplique. Hoy vimos en acción gente como Jacobo, gente como los de la casa de la mamá de Marcos, gente como Bernabé, gente como Pedro, gente como Saulo, gente como el mismo Juan Marcos. Aunque colectivos como iglesia, individuales como miembros, Dios conoce cada uno de nuestros nombres y sabe en qué generación nos colocó. A usted, amado Padre, a usted, amado Señor Jesús, a usted, amado Espíritu Santo, sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén.